quiero compartirte algo de esta noche que te va a dar un poco de seguridad acerca de lo que estás esperando de Dios. Tenemos que aprender a orar la voluntad de Dios. Escucha esto, escúchame a mí, luego te voy a explicar qué es esto. Tenemos que aprender a orar la voluntad de Dios. Una vez más, tenemos que aprender a orar, a declarar con fe la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Lo que Él desea. Aquello que le da placer, que le da honor, que le da gloria y que lo exalta. Actualmente eso es algo que le agrada manifestar, algo único que Él puede hacer. La Biblia enseña, si tienes tu Biblia, en 1 de Juan, capítulo 5, versos 13 al 15, algo muy poderoso acerca de lo que ocurre cuando conocemos la voluntad de Dios. 1 de Juan 5, 13 y 14, escúchalo si no tienes la Biblia, escúchalo con atención. Date unos minutos para recibir esta reflexión. Dice Juan, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. La gente que cree en Jesucristo sabe, tiene que saber que en el momento que cree en Jesucristo ha decidido seguir a Jesús, darle su corazón, tiene vida eterna, tiene ahora, para siempre. Y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Verso 14, escúchalo con atención. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, en Jesús. Tenemos confianza. Los cristianos no caminamos en desconfianza. Los cristianos tenemos confianza en Dios. Confiamos en Él y tenemos confianza en su palabra, confianza en su persona, confianza en su plan. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Escucha, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que hay una manera de pedir la voluntad de Dios. Y dice, verso 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto para mí es una revelación impresionante, que me saca a mí de estar metido en la turbación y en la duda. Si yo logro saber cuál es la voluntad de Dios y puedo pedir lo que es la voluntad de Dios, aquí Juan dice, yo sé que la petición está contestada. Ahora, mucha gente dice esto como un latiguillo, como una oración, como un dicho religioso. Bueno, que sea la voluntad de Dios. Bueno, nosotros los cristianos tenemos que saber la voluntad de Dios. Pero, pastor, ¿cómo alguien va a conocer la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios está revelada en los escritos. Por ejemplo, muestra a Dios a través de diferentes cosas que la voluntad de Dios es sanidad. Sí, la voluntad de Dios es sanidad. La voluntad de Dios es salvación. Jesús no quiere que ninguno se pierda. Y actualmente es la misma palabra. La palabra sanidad deriva de la palabra salvación. Pero son los hombres que han cortado y dicen, no, sí, todos se pueden salvar, pero no todos se pueden sanar. En esa idea no está Dios. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda y que si está enfermo te sanes. Pero pastor, a mí me enseñaron que hay que decir que sea la voluntad de Dios, como diciendo, no tengo idea qué va a pasar, pero que pase algo que glorifique a Dios. Esa no es la idea. La idea es saber. Si voy a orar, tengo que saber para no perder tiempo. Porque no voy a estar orando algo que Dios no quiere. Si tú estás sufriendo, tienes un ser querido que sufre, tú no quieres estar ayunando, orando, sembrando tu semilla, haciendo un montón de cosas y tú sabes que no es la voluntad de Dios. O no estás seguro que es la voluntad de Dios. Por eso la fe, hermanos, la fe es firme cuando sabemos qué es lo que Dios quiere.
Y cuando nosotros sabemos lo que Dios quiere, no hay que pelear, solamente hay que pedirlo. Si sabemos que Dios quiere que ninguno se pierda y que todos los que creen en Él tengan vida eterna, lo único que tenemos que enseñarle a la gente es que se animen a creer y pedir. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, es el plan de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, todo aquel, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué dice? Lo afirma, porque es la voluntad de Dios. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y después dice Juan 3:16 en adelante, el que es condenado simplemente es el que no cree. No creen que es la voluntad de Dios salvar a todos. Usualmente son las iglesias las que lo hacemos muy difícil. La iglesia, hay gente que duda cuando un ser querido recibe a Jesús y piensan que ya tiene que transformarse en Billy Graham o en el Papa Pío o ser el profeta Isaías. Cuando uno recibe a Jesús, es vivo adentro, hay un montón de cambios que hacer. Y entonces dudamos, pero realmente habrá nacido de nuevo. ¿Será la voluntad de Dios salvarlo a este? Me parece que este no está muy cambiado para demostrar. Jesús dijo, y esto es, lo dice Juan también, la confianza que tenemos, que si alguien cree en el nombre de Jesús y le pide a Jesús, será salvo. Ahora, la gente no tiene esa fe para la sanidad. ¿Y te das cuenta por qué hay lugares donde sanidad suceden y lugares donde no sucede sanidad? Porque el hombre ha agarrado un cuchillo de incredulidad y ha cortado y dice, esto no creo y esto no. Esto es la voluntad de Dios, y después se para alguien con mucha personalidad y dice, no es la voluntad de Dios sanar. Digo, ¿dónde lo sacaste? La voluntad de Dios está revelada que es sanar, más allá de las excusas que me pongas. Por ejemplo, hay circunstancias, por ejemplo, varios factores que demuestran que es la voluntad de Dios sanar. Primero, en el Antiguo Testamento, el gran yo soy, Dios, el que hace que las cosas sucedan, se identificó como Jehová Rafa, como Yahweh Rafa. ¿Qué es eso? Yo el que soy, el que hace que la sanidad suceda. Punto número 1. Dios no va a mostrar su voluntad si puso hasta en su nombre que Él es el sanador. Segundo, lo que vino a hacer Jesús cuando Él abrió el primer discurso que Él da, cuando habla y habla el rollo de Isaías, dice, esto, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado a sanar. Jesús no vendría a hacer algo que no es la voluntad de Dios. Jesús es la persona de Jehová Rafa. Él dijo, yo soy tu sanador, y Jesús dice, yo vengo a sanarte, porque es el deseo del Padre. Tercero, lo que hizo Jesús en la cruz. La Biblia dice en Isaías 53, por su llaga fuimos curados. Hubo sanidad pagada, ganada, adquirida por Dios para ti y para mí. El nombre Jehová Rafa es el nombre del sanador. Jesús es la imagen del Dios invisible, Jehová Rafa, y dijo, vine a sanar. Jesús en la cruz nos sanó, dice la Biblia. Jesús resucitado mandó a los discípulos, vayan y sanen. Y los discípulos fueron y sanaron. ¿Por qué? ¿Estuvieron todos rompiendo la voluntad de Dios? No, porque estaba revelado. Siempre estuvo revelado. Siempre estuvo revelado que el deseo de Dios es sanar a sus hijos. Sanar, entonces, es la voluntad de Dios. Si tú adquieres ese concepto como convicción en tu corazón, entonces vas a poder hacer la oración de fe. Y la Biblia dice en Santiago que la oración de fe es la que sana al enfermo. ¿Qué es la fe? La fe no es ciega. Gente dice, ay, sí, tiene una fe ciega. No, la fe no es ciega. La fe es convicción en tu interior de que es la voluntad de Dios.
fe no es ciega, la fe ve, la fe se convence, la fe tiene certeza. La fe no dice, bueno, que sea lo que sea, eso no es fe. Fe dice, Dios lo hará. Fe dice, mi ser querido se va a salvar de esta situación. Mi ser querido se sana de las drogas. Mi ser querido se sana del alcohol. Mi ser querido se sana de esta enfermedad. Mi ser querido se levanta. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Y algo sucede cuando el pueblo conoce la voluntad de Dios. Porque Dios se asocia confirmando lo que Él vino a hacer. En Juan, capítulo 9, el Evangelio según San Juan, capítulo 9, hay una historia muy interesante de un milagro que hizo Jesús a un hombre ciego. Juan capítulo 9. Dice así la palabra del Señor. San Juan capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron los discípulos, Rabí o maestro, ¿quién pecó, este sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjate, los discípulos venían de la tradición que se había olvidado de que Jesús era el sanador y ahora comenzaron a preguntar, y una de las cosas que usualmente la gente religiosa tiene es, bueno, la enfermedad debe venir de Dios porque Dios controla todo, entonces hasta Él quiso que nazca ciego. Y seguro, si vino ciego, sin duda debe ser por un pecado de sus padres o algo que Él pecó. Tenemos la tendencia de darle juicio a todas las cosas que nos pasan. Y Jesús dice, no, ni él, ni sus padres. Dice, quiero decirle una cosa, esta situación que estamos enfrentando ahora es para que la obra de Dios se manifieste en él. O sea que Jesús dijo, no podemos estar perdiendo el tiempo aquí pensando quién fue, ni esto, ni lo otro, por qué ocurrió. Porque vivimos en un mundo que todavía sufre la caída, la enfermedad, la distorsión, las cosas que nacieron del hombre separado sin Dios. Y Jesús dijo, ni él ni sus padres, esto está ahí. Pero vamos a hacer que se muestre la obra de Dios. Y entonces Jesús sanó a aquel hombre, escupiendo en tierra, hizo lodo con la saliva, untó los ojos, le dijo, ve, lávate, y el hombre fue y regresó viendo. La voluntad de Dios no viene cuando lloramos. ¿Por qué me vino esto, Dios? Explícame. No, no, no. La voluntad de Dios es sanar. La Biblia dice las cosas secretas permanecen para nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros. Dios reveló su nombre. Afírmate, párate en la fe y di, Dios no tiene otro nombre más que sanador. No hay un nombre Jehová el enfermador. No hay. Búscalo en la Biblia. No hay un nombre que diga Jehová el que envía enfermedad a su pueblo. No, Jehová Rafa, Yahweh Rafa, el Dios que sana a su pueblo. Jesús nunca enfermó a nadie. Si hubiera sido la voluntad de Dios exaltar lo que le da placer a Dios, Jesús hubiera enfermado a uno. No, hizo todo lo contrario. Jesús sanó a los enfermos. Por eso dijo acá, Dios quiere mostrarse en esto, no pensemos dónde vino. Esto para que se muestre el amor de Dios. Y lo sanó. Mandó a los discípulos, dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, pero sanen muchachos, sanen muchachos. Y la iglesia dice, no, no hace falta eso. No, no hace falta más eso. La gente necesita ir al cielo. No, no, Jesús dijo, prediquen y sanen. ¿Qué hace la iglesia hoy? No, no, prediquemos salvación, salvación, salvación. No, ¿y los enfermos? Necesitamos pararnos en la convicción y decir, estoy convencido porque sé que este achaque que ha venido, que esta condición que enfrenta mi ser querido, que esta situación que afecta a mi familiar, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es mi sanidad, mi libertad. Y para eso vino Jesús. El nombre Jehová Rafa lo dice, Jesús lo vino a hacer, Jesús lo hizo en la cruz, Jesús le dijo a los discípulos y los discípulos fueron sanando por todas partes, dice la Biblia. Amados, necesitamos no tener una fe que tira golpes al aire, sino pararnos y decir, la voluntad de Dios es que yo me sane.
La voluntad de Dios es que mi ser querido se salve. Es la voluntad de Dios. Por eso dice Juan, cuando pedimos algo que es la voluntad de Dios, nosotros ya sabemos que tenemos la respuesta. Más allá de si las cosas siguen pata para arriba, más allá de si los síntomas explotan, más allá de si mi esposo o mi esposa se vuelven loquitos, lejos de cambiar. Pero yo sé que es la voluntad de Dios. Yo sé que es la voluntad de Dios que se salve. Por lo tanto, yo miro a mi ser querido pronto a los pies de Cristo. Miro a mi ser querido pronto libre de la enfermedad. Miro a mi ser querido pronto prosperado. Miro a mis nietos pronto sanados. Hay un proceso, pero en ese proceso yo ya sé cómo termina la cosa, porque la voluntad de Dios yo la conozco. Y la voluntad de Dios es sanidad. Hay diferencia entre orar así a perder el tiempo llorando. Santiago dice que a veces no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. Tenemos que pedir bien. Pedir bien es pedir algo que a Dios le agrada. Tú no tienes que desesperarte llorando que Dios te sane. Le da placer a Dios cuando tú dices, es lo que le da placer a Dios sanarme. Dios lo va a hacer cuando tú entiendes que la gloria, el placer que recibe Dios es amarte y sanarte. Debemos hacer esa oración de fe sabiendo que estamos convencidos que Dios lo hará. Cuando hacemos eso, hacemos un gran cortocircuito a las mentiras de Satanás. Por eso dijo Jesús, conocerás la verdad. ¿Qué es la verdad? La voluntad de Dios. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad te hace libre para enfrentar el tratamiento aún. Cuando las cosas van para abajo, tú sabes que vas a terminar arriba, porque la voluntad de Dios es tu sanidad. Querida hermana Elizabeth, la voluntad de Dios es que tú seas libre. Dios no tiene más ansiedad, nunca la tuvo para ti. Dios va a tener sumo placer en sanarte de cualquier ansiedad, para que seas plena de adentro hacia afuera. Oramos en esta noche. ¿Por qué yo oro por los enfermos? Porque conozco el deseo de Dios. A mí no me importa si hay pastores que oran o no por los enfermos. Si hay gente que cree que Dios obra milagros o no hoy, la Biblia lo muestra. Yo lo creo. ¿Yo puedo sanar a alguien? No, pero Dios sí. Y Dios usa personas que creen. Son los que creen los que experimentan la bendición. Dios no envió a su Hijo a condenar, pero los que no creen se van al infierno. Pero la voluntad de Dios siempre fue salvarles. Y la voluntad de Dios es que tú experimentes el poder de la sanidad que está pagado por el sufrimiento de Jesucristo. No hay deuda. Tú puedes reclamar el regalo de la sanidad, que es el deseo de Dios, y está pago en Jesucristo. Vamos a Dios en oración. Gloria a Dios. Padre, venimos en esta noche. Venimos con confianza, porque tú dices que tenemos confianza cuando oramos algo que a ti te agrada. Y sabemos que a ti te agrada soltar milagros de sanidades, de libertades. Toca a cada amigo, cada amiga en esta noche. Oramos por ese nieto, Señor, que necesita libertad. Oramos, Señor, por Juan Carlos. Te damos las muchas gracias que ha llegado la medicina. Padre, que esa medicina cuando Él la tome se multiplique el poder a 100 por 1, como si fuera una semilla. Y gracias porque estamos convencidos que tu voluntad es sanarlo para la gloria de tu nombre. Oramos, Señor, por Nelly. Padre, llamamos una unción de sanidad. Padre, visítala donde ella está. Que las células de su cuerpo experimenten el toque sanador. Padre, sabemos que es tu deseo y lo soltamos porque creemos, lo pedimos porque creemos. Sabemos que tú quieres obrar en ella. Por eso oramos en esta noche. Oramos por Alfredito.
creyendo, Señor, que tu mano quiere tocarlo en esta noche, liberar, Señor, su intestino, hacer que todo funcione bien. Sánalo. Es tu voluntad levantar a este niño completamente sano. Oramos por Carlos, Señor, que el Espíritu de Dios haga esa obra. Estamos convencidos que no lo dejarás hasta que hagas tu obra en él, en el nombre de Jesús. Padre amado, gracias. Oramos por Vanessa, que el Espíritu Santo la sane. Padre, usa la medicina, usa los medios que tú quieras, pero Padre, regocíjate obrando tu voluntad, que es liberar a tu pueblo. Tú eres el único libertador, eres el único sanador. Y a ti clamamos en esta noche. Venga tu reino, Señor. Sea tu gloria manifestada. Padre, que tus obras se manifiesten en ellos, así como tú la manifestaste a través de Jesús en ese hombre ciego. Padre, no cuestionamos por qué llegó la enfermedad, pero sabemos que tú deseas tener el placer de sanarnos. Sánanos, libéranos, sana ojos, sana oídos, sana diabetes, sana huesos, sana mente, libera emociones. Obra, Señor, en el nombre de Jesús. Porque pedimos algo que es tu deseo. Jehová Rafa, en el nombre de Jesús nuestro sanador. En el nombre de aquel que pagó en la cruz con su sufrimiento y su derramamiento de sangre. Sé sano. Experimenta recibir tú y tu ser querido la sanidad en esta noche. En el nombre de Jesús. Oramos por Emilia también, en el nombre de Jesús. Oramos por cada uno de aquellos, aunque no hemos mencionado, que el Espíritu de Dios les toque en esta noche, en el nombre de Jesús. Dios no quiere que nadie se pierda, esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que el infierno permanezca vacío, con solo un personaje, Satanás, quemándose por siempre. Pero lamentablemente hay gente que ha escogido no creer la oferta de Dios y perder su vida para siempre. Pero amado, amada, la Biblia enseña que Dios no quiere que ninguno se pierda. Y Dios hizo lo posible, lo imposible, muriendo Jesús en la cruz por ti y por mí. Su voluntad es tenerte con Él por siempre en una vida gloriosa. Sí, una vida más allá de la muerte. Una vida eterna en la presencia de la luz y de la vida gloriosa del Padre que te ama. La voluntad de Dios es que tú vayas al cielo con Jesús. Y la voluntad de Dios es que tú lo recibas ahora en tu corazón. Porque esta es la confianza que tenemos según la Biblia, que cuando pedimos eso que es la voluntad de Dios, la oración está contestada y somos salvos. Si nunca le has pedido a Jesús que entre en tu corazón, di estas palabras conmigo. Yo te voy a enseñar a repetir la voluntad de Dios. Di, Padre, creo que Jesús es el Señor. Sí, dilo. Y creo que tú lo enviaste a la cruz y Él murió y lo levantaste entre los muertos y Él vive. Yo creo y recibo a Jesús en mi corazón. Y tú has declarado tu voluntad, que el que cree y recibe a Jesús es salvo. Por lo tanto me declaro salvo. Anota mi nombre en el libro de la vida, para aquella vida que voy a tener después de la muerte contigo. Llévame de tu mano desde ahora para conocerte y descubrir la gran herencia de esta vida que jamás soñé. Gracias, Señor, que a partir de hoy todas las cosas viejas pasan y mi vida es hecha nueva, porque es tu voluntad que sea renovado interiormente. Y todo eso proviene de ti. Te doy las muchas gracias por perdonar mis pecados y recibir mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si hiciste esta oración, esa es la voluntad de Dios. No que vayas a hacer un montón de obras y promesas, sino que creas en el Hijo de Dios y tengas lo que ya tienes si oraste, vida eterna. Si hiciste esta oración, te felicito. Hay gozo en el cielo. Busca un lugar donde se predica la Biblia y aprende con los demás de la fe y de las grandes cosas de la herencia de Dios para ti. Gloria a Dios. Bueno, hemos llegado al final de otro martes más. Le envío un abrazo a cada uno de ustedes. Ustedes son preciosos, son amados. Dios los ama mucho más
de la salvaje imaginación que podamos tener. Dios nos ama con un amor eterno que jamás terminaría, extendido su misericordia por los siglos de los siglos. La voluntad de Dios es que salgas adelante. La voluntad de Dios es que un día te pares en tu iglesia o donde sea y digas, yo pasé por esta circunstancia y Dios hizo el milagro. Te esperamos este viernes, 7 de la tarde. Ven, visítanos, 5140 Northfruit, al norte de la Shah, Salón Social de la Iglesia de Good Shepherd. Ahí estamos a las 7 en punto, empezamos. Va a ser un placer orar por ti y darte un abrazo. Te amamos. Gracias por ser un fiel sembrador de oración y sembrar tu semilla preciosa para el Señor. Bueno, nos vemos entonces. Que Dios te bendiga. Recuerda, tú eres amado, eres prosperado en Dios, eres empoderado. Dios te tiene en la palma de su mano. Y la voluntad de Dios es que tú siempre se esté abrazado y guardado en su amor que te hace bien. Nos vemos el martes.